Nunca la leíste completa. Vamos a hacer la lectura cronológica de la Biblia en un año. La mayoría de las personas no rechazan la Biblia porque la hayan leído. La rechazan porque nunca la leyeron completa. La leyeron en fragmentos, en frases sueltas, en versículos arrancados de su historia. Pero ningún libro puede entenderse así, y la Biblia menos que ninguno. Si quieres entender la Biblia, no la lees en pedazos, la lees como lo que es una sola historia. Y si quieres conocer realmente a Dios, no empiezas con versículos aislados, empiezas con el relato completo. En este canal vamos a hacer algo muy específico y muy intencional. Vamos a leer toda la Biblia en un año, este año que viene, pero no como un relato religioso, ni como una lista para tachar. Vamos a leerla en orden cronológico, siguiendo la historia tal como ocurrió, para entender cómo Dios se revela a lo largo del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia no es una enciclopedia de temas, es una narrativa. Tiene inicio, tensión, conflicto, promesa, caída, esperanza y culminación. Y cuando se rompe el orden de esa historia, también se rompe el entendimiento. Porque el orden lo cambia todo. Leer la Biblia cronológicamente no es un detalle menor, es la diferencia entre confusión y claridad. Por ejemplo, David. Muchos conocen su pecado, pero pocos saben cuándo ocurrió. Cuando lees la historia en orden, ves que el adulterio con Betsabé sucede en un punto específico de su reinado. Y luego lees el Salmo 51, no como un poema bonito, sino como un clamor de un rey quebrantado, escrito después de ser confrontado por el profeta Natán. El texto deja de ser abstracto, se vuelve humano, doloroso y real. O Pablo, cuando lees Efesios cronológicamente, entiendes que no escribe desde una oficina tranquila. Estás leyendo las palabras de un hombre ya apedreado, perseguido, expulsado de ciudades que hoy conocemos como parte de la Turquía moderna. Las cartas dejan de ser teología flotando en el aire, se convierten en documentos históricos escritos en medio del sufrimiento. La cronología te devuelve el contexto y el contexto te devuelve el significado. El problema de leer la Biblia mal. El problema no es que la Biblia sea difícil, es que muchas veces la leemos desde el lugar equivocado. Muchas veces se acercan pensando que el texto se trata de ellos mismos, sus sueños, sus problemas, sus bendiciones, sus respuestas inmediatas. Y eso es una forma sutil de narcisismo espiritual. La Biblia no es una historia sobre nosotros, es una historia sobre Dios, sobre quién es Él, cómo actúa en la historia, qué exige, qué promete y cómo nos rescata. Sí, aparecemos en el relato, pero no como el centro, sino como criaturas necesitadas de gracia. Porque esto no se trata de aprender una religión, sino de desarrollar una relación real con Dios. Cuando la Biblia se lee como si todo girara alrededor de mí, se convierte en un espejo deformado. Cuando se lee cronológicamente, como revelación progresiva de Dios en la historia, se convierte en una ventana a la verdad. Y aquí una frase clave que corrige muchos errores. No son dos dioses distintos, es el mismo Dios contando una sola historia a lo largo del tiempo, Antiguo y Nuevo Testamento. El proyecto. La meta es clara, leer toda la Biblia de forma cronológica y comprensible. Y para caminar este recorrido juntos necesitas dos cosas muy simples. Primero, si puedes, consíguete una Biblia en la nueva versión internacional. Si prefieres leer en digital, descarga la YouVersion Bible App en tu celular. Pero algo importante, nuestro plan cronológico todavía no está dentro del app, así que vas a necesitar descargar el documento del plan con lecturas asignadas para cada día desde el enlace que te voy a compartir. Y luego puedes escuchar la Biblia ya sea desde el app o puedes leerla también en el app o en tu Biblia física. Ese archivo te va a mostrar exactamente qué capítulos leer en cada etapa del recorrido. Segundo, vamos a avanzar paso a paso, sin prisas, pero con constancia. Y ahora, para ser totalmente honestos, este primer año probablemente no voy a poder publicar un episodio diario, así que en la práctica ese recorrido puede tomar más tiempo, pero la visión es más grande que el calendario. Estoy construyendo este material para que con el tiempo exista una ruta completa de un año cronológico día por día que la puedas utilizar todos los años. Para cualquiera que llegue y después y que quiera recorrer la Biblia de principio a fin con orden y sentido. Tú puedes empezar desde hoy, vamos a empezar el 1 de enero, a caminar conmigo, aunque el ritmo no sea perfecto. Porque en la formación espiritual, como en la educación profunda, la constancia importa más que la velocidad. ¿Cómo vamos a leer esto? Cada día el enfoque será sencillo y claro, la lectura bíblica correspondiente y un comentario explicativo que voy a dar.
Nada de relleno, nada de ocurrencias, nada de sacar textos de contexto. Vamos a estudiar utilizando principios básicos de interpretación bíblica: contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical, coherencia con toda la escritura. Este enfoque no es moderno ni liberal, es el mismo que utilizan historiadores, filólogos y estudiosos de textos antiguos, porque ningún documento serio se interpreta ignorando su idioma, su época y su propósito. Ahora, como les decía, voy a utilizar la nueva versión internacional. Les recomiendo esa versión porque busca fidelidad al texto original en hebreo, arameo y griego, y con un lenguaje claro, actual y comprensible. Es especialmente útil para seguir narrativas largas, entender argumentos complejos y no perder el hilo de la historia. Y cuando una palabra, una frase o una idea lo requiera, nos detendremos para explorar su significado original y su contexto histórico. La meta no es defender una versión, es entender el mensaje de la Biblia. ¿Por qué cronológico? Este es el corazón del plan. Leer la Biblia cronológicamente cambia todo. Te permite ver cómo se desarrollan las promesas de Dios, cómo progresa la historia de redención, cómo encajan la ley, los profetas, los evangelios y las cartas, y por qué Jesús no aparece como un personaje improvisado, sino como el centro al que todo apuntaba. La Biblia no es una colección de frases bonitas, es una historia con inicio, desarrollo y culminación, y ese centro es Cristo. Entonces quédate, acompáñame, vamos a leer la Biblia juntos, en orden, con contexto, con verdad. Esto no es un atajo, es un camino y apenas comienza. La respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.